Vamos a platicar ahora con el doctor Gonzalo Hernández. Él es director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, exsecretario técnico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a quien saludo con gusto. Don Gonzalo Hernández, muchas gracias. Hola, Oscar Mario, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, mano? Muy bien, gracias, Gonzalo. Bueno, pues en relación a esto que dan a conocer específicamente el INEGI, en donde mencionan que en nuestro país vivir en una ciudad es cada vez más caro. En octubre, la línea de pobreza por ingresos urbanos, el umbral que marca cuánto necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas, aumentó 3.6%, según el INEGI, alza que supera a la observada en las zonas rurales, donde el incremento fue de 3.1%. En su última actualización sobre las líneas de pobreza, el INEGI detalló que el incremento en el ámbito rural fue menor a la inflación general anual. Bueno, desde tu perspectiva, Gonzalo, ¿dónde nos encontramos en este rubro de la pobreza en México? Que bueno, pues México es un país de pobres, de muchos pobres, ¿no? Pero que la pobreza por ingresos aumenta 3.6% en octubre por una pérdida de poder adquisitivo en la zona urbana. Adelante, Gonzalo. Mira, con mucho gusto, Oscar Mario. A ver, estas líneas que da a conocer el INEGI, que anteriormente las daba a conocer el Coneval, lo que muestran es cómo cada mes va subiendo, digamos, va cambiando la inflación tanto de alimentos, la canasta básica de alimentos, como de la canasta básica en general, con alimentos y sin alimentos. Y esto nos da una idea a todos los mexicanos, Oscar Mario, de cómo nos está yendo cada mes y si este incremento de los precios de alimentos y de servicios básicos le está ganando o no a los incrementos de los ingresos de los mexicanos, ¿no? Entonces, esto es importante para ver cómo el nivel de vida de cómo nos está yendo en México, ¿no? En general, desde el 2014 a la fecha, exceptuando la época de la pandemia, este ingreso laboral real, que es quitándole la inflación, ha venido subiendo en México, en parte por cosas como el incremento del salario mínimo, pero recientemente el propio INEGI da a conocer que este incremento del salario y esta reducción de la pobreza se ha venido deteniendo sobre todo en 2025, ¿no? Es decir, que en 2025, tú sabes, Oscar Mario, que la creación de empleos ha sido muy pobre, ¿no? Que el crecimiento económico es casi cero y por lo tanto eso no impulsa los ingresos de los mexicanos en su trabajo y parecería que en los últimos meses la inflación le gana a los incrementos de los salarios, ¿no? Sí, oye, te están escribiendo y fíjate que siempre que abordamos el tema, eh, nos llegan comentarios en el mismo sentido. Este fue de la semana pasada, pero hoy te lo están enviando a ti, precisamente de Michoacán, no sé qué parte de Michoacán, pero dice Michoacán, acabamos de hablar con el presidente municipal de Morelia, etcétera, bueno, da igual. Y dicen, oye, es que el ticket del súper para mi familia, y me considero una persona de clase media, así te dicen, no sé qué es media, puede ser media baja, media alta, imagino, no sé. Dice, se ha incrementado en este año, enero, noviembre, de entre un 15 y un 20%. Fíjate que la semana pasada hablaban de un 15%, esta persona de Michoacán dice entre un 15 y un 20%. Es que el ticket del súper normal, olvídate de los que comprenden la canasta básica, pues sí está por encima de la inflación del 3 o del 4%, ¿no? Sí, o sea, hay rubros que han seguramente subido más, hay lugares que ha subido más la inflación. Yo me imagino, Oscar Mario, que en Michoacán, por temas diversos, incluyendo violencia y donde no siempre llegan los bienes básicos, pues los precios suben más, ¿no? Y por lo tanto, el gran reto
es de qué manera los ingresos de los mexicanos van mejorando y le van ganando a esos precios que van subiendo. No te digo, en lo que las cifras dicen, tanto del Coneval como del INEGI, es que esto venía más o menos bien en el sentido de que le íbamos ganando a los precios en general en los últimos años, pero en este último año como que sí nos ha pegado más el efecto de la inflación. Y te digo, yo déjame insistir en el hecho de que cuando una economía no genera empleos, como está pasando ahorita, cuando una economía prácticamente no crece, que es uno de los pendientes del país, pues esa parte no nos va bien, ¿no? Entiendo que para muchas personas reciben apoyos sociales, pero parecería que en algunos rubros no está alcanzando, ¿no? Pues sí, pero entonces, como dicen del auditorio, ¿no? ¿De qué inflación estamos hablando? Yo creo que es un problema, ¿no? Y dicen, la clase media es la que sostiene la economía en el país. Son comentarios que pueden ser ciertos, ¿no? No lo sé. Sí, claro, o sea, la gente, digo, nos Y sorprendemos de ya los casi no hay clase incrementos que media, nos pero bueno, están está bien. sucediendo en varios rubros, ¿no? Y si los ingresos no crecen a la par, o no sentimos que crecen a la par, o sea, hay frustración. Eh, yo sí diría, por un lado, la parte, digamos, buena, los incrementos del salario mínimo sí empujaron los salarios en general desde el año 2019-20, pero no hay que olvidar que la inflación en estos últimos años nos ha estado ganando. Y déjame subrayar muchísimo, Oscar Mario, que la creación de empleos formales no nos está yendo muy bien últimamente en este año y hay que reforzarla, hay que reforzar el crecimiento, hay que reforzar la inversión. La inversión ha bajado mucho en este año también, entonces no es coincidencia que los empleos tampoco hayan crecido del todo. Ese es uno de los retos hacia adelante, ¿no? Sí, bueno, pues siguen diciendo, esa inflación del 3 o del 4% que señala el INEGI, para nuestra familia no existe. Dice, tiene razón quien hablaba de Michoacán al decir que su ticket del súper se ha incrementado entre un 15 y un 20%. Dice, y no creo que tenga que ver el tema de la inseguridad de Michoacán. Yo creo que es en todo el país. Pues es que, a ver, el súper, mi estimado Gonzalo, pues vas al Sí, súper, compara el ticket de lo que compras, no sé si semanal o mensualmente para tu casa, para tu familia, sí. con el ticket de enero del 2000, de este año, ¿no? Del 2025 con noviembre del 2025. Yo creo que el incremento sí anda por ahí, ¿no? Digo, no en todo lo que compras, pero en mucho de lo que compras, yo creo que incluso arriba de eso, ¿eh? O sea, acuérdate que la inflación es un crecimiento promedio de todos los precios, ¿no? Sí, claro, Hay sí, unos sí. que crecen por arriba de ese promedio y pueden crecer al 15%, ciertamente al 10%, muchos Sí, rubros, y por lo tanto la gente, esos son los rubros que nos llaman más la atención y nos pegan más, ¿no? sí. Al mismo tiempo, para el promedio, habrá cosas que habrán subido menos, ¿no? Que no siempre llaman la atención porque, porque las noticias malas son las que más nos pegan, pero digamos, hay que estar pendientes, hay que insistir. Hay que insistir en el tema de crecimiento económico, hay que insistir en el tema de empleos, Oscar Mario, porque si no, no será posible darle la vuelta a ganar a la inflación. Oye, te escriben de la Ciudad de México. Dice, a ver, ¿qué se les está olvidando? Que ahora con el incremento en los impuestos especiales, nada más y nada menos que a los refrescos con y sin azúcar, el precio de la lata o de la botella aumenta en casi un 20%. No recuerdo exactamente en cuánto, ¿no? Pero por ejemplo, los refrescos sí están aumentando por lo menos más del 10%, sí, ¿no? No, exactamente, ya no recuerdo cómo calcular Sí, el los IEPS impuestos en relación al que precio acaban de total del anunciar a los refresco, pero refrescos por lo menos un quince veinte ciertamente le por va a ciento sí. pegar al Mande, dime, precio. ¿mande? Sí, los impuestos a los refrescos le pegan al precio, Oscar Mario. eh, y no solamente eso, ah, muchas personas con menores ingresos consumen muchos refrescos, ¿no? Ajá. Y eso les pega a su bolsillo. Por supuesto, ojalá que hubiera un cambio hacia
unas aguas, o sea, que no tengan tanto azúcar. También es cierto que los mexicanos tomamos mucho refresco y la diabetes nos pega mucho, ¿no? Mm. Aquí hay las dos cosas que hay que aceptar. Uno, aumenta el precio de los refrescos, la gente sigue comprando refrescos, el bolsillo no alcanza, pero también con esperanza de cambiarle a los refrescos que no son la mejor forma de tomar líquidos, ¿no? Sí, no, pero incluso te están señalando de los refrescos sin azúcar, que pues les fue igual, ¿no? A los que no tienen azúcar le pega menos, ¿no? ¿No? El Por impuesto creo que va a ser casi el mismo, ¿no? No, por no, no tengo aquí definición los datos, del ¿eh? impuesto, ¿no? No tengo los datos, ¿eh? Con definición del impuesto era un tema sobre todo para las bebidas azucaradas. No, pero también para las, sin azúcar. No tengo aquí el dato, pero bueno, en fin, para ir concluyendo sobre este tema, mi estimado Gonzalo Hernández, ¿cuál sería entonces tu reflexión? Mira, mi reflexión y la subrayo es, sí, en este último año parecería que los precios le están ganando a los salarios y eso es de preocupación. Si eso sucede, la pobreza no puede seguir bajando como ha bajado en los últimos años y es de llamar la atención que vale la pena generar más inversión, más empleos, que es lo que finalmente puede hacer subir el mercado laboral. Ese es un pendiente muy grande de la economía mexicana desde hace varios años y ojalá que para el 2026, Oscar Mario, sea una prioridad para el país, para el gobierno. Pero mira, mientras a millones y millones les sigan regalando el pescado sin enseñarles a pescar, pues, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a progresar? ¿Cómo vamos a avanzar? Y sobre todo, si no aumentamos la productividad, que no ha subido en casi 20 años. Esa productividad es el gran motor del crecimiento y el gran motor de los salarios. Yo entiendo que el salario mínimo ayudó a empujar esta parte, pero no podemos seguir aumentando el salario mínimo mucho más porque la economía no nos da para eso, ¿no? Pues sí, bueno, Gonzalo, siempre es un gusto platicar contigo. Entonces, ¿cuál sería entonces, dices tú, oye, ojalá que la inflación de muchos de los rubros que incluyen alimentos que consume la mayoría de los mexicanos, pues no sigan rebasando el índice, el aumento en sus precios, no siga rebasando el índice de inflación, ¿no? Así es, y que los salarios y el ingreso laboral pues, crezcan más que los incrementos de los precios, ¿no? Que es lo que todos los mexicanos queremos para que la quincena nos rinda mucho más. Bueno, Gonzalo, muchas gracias, ¿eh? Te mando un abrazo, Oscar Mario. Igualmente otro para ti, Gonzalo Hernández Licona, director de Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias.